Siempre he criticado mucho, Pau, el que le pongan diferentes apellidos al turismo. Ya, el turismo Ujú. sustentable, el turismo del corazón, el turismo negro, etcétera. Y uno de los que me causa más conflicto es el apellido médico, turismo médico. ¿Por qué me causa tanto conflicto? Bueno, porque es una mezcla que suena horrible. Es la mezcla del placer del turismo y el dolor de lo médico. Entonces, imagínate ese contraste. Y bueno, gracias a ese comentario, ¿no? Estuve a punto de que dijeran, vete de aquí, del Congreso de Turismo Médico que se celebró en Ciudad Juárez, en Chihuahua, y al que me invitaron a dar una conferencia, que precisamente empezaba yo así, diciendo, oye, qué horrible nombre, ¿no? Pero ¿qué hay detrás de este turismo médico? ¿Qué hay? ¿Realmente podemos hablar que al ser un tratamiento médico es turismo? O sea, yo puedo planear mis vacaciones diciendo, mira, este verano creo que una apendicitis me vendría bien en las vacaciones. Pues creo que no. Entonces, hay turismo de salud, turismo de bienestar y turismo médico. Y de eso me gustaría que habláramos el día de hoy. ¿Cómo estás, Pau? Súper bien, gracias por estar aquí nuevamente. Ya hace rato no grabamos juntos, la semana pasada creo que estuvimos allí con una súper invitada, pero qué bueno que estés aquí y bueno, ustedes que nos escuchan, bienvenidos a este nuevo episodio de Conexión Turismo. Hoy, como ya lo anunció Tony, vamos a hablar de este tema un poco polémico de lo que es el turismo médico, que sí es una de las industrias más crecientes del mundo. Pues ya hay hospitales con paquetes turísticos, clínicas con servicios también integrados, destinos que también prometen salud, belleza, descanso al mismo tiempo. Y es un tipo de turismo bastante complejo porque muchas personas viajan pues para curarse, como lo dices, pero también para operarse y rejuvenecer. Es que también el turismo médico tiene que ver con esto. Y bueno, hay esa dualidad un poco precisamente por el tema de que usamos distintas emociones como el dolor y luego el placer del descanso, porque en últimas eso es lo que muchos prometen en el marco pues de un turismo médico, pues es que ha hecho que esta industria sea demasiado creciente. He visto que, por ejemplo, México es uno de los líderes mundiales precisamente, me imagino que eso lo hablaron allá en el Congreso, ya nos contarán más, porque he visto datos como de que hay más de 1.200.000 personas que van solamente cada año, especialmente de Estados Unidos y Canadá, pues por su cercanía, a Tijuana, a Monterrey, a Guadalajara, a Cancún, a Los Cabos, a hacerse procedimientos médicos. Pero no solo es los procedimientos, como tú decías, no que me dio una apendicitis, me voy a hacer como tal el paquete, no es la cirugía estética, la parte obviamente dental, bariátrica, muy demandada, oftalmológica, o también incluso tratamientos de fertilidad. Entonces se vuelve como un poco interesante también y una opción que además hace que los médicos se vuelvan más versátiles. Siento yo que termina siendo algo más interesante porque pues, te cuento una experiencia personal. Hace como 1 año y medio estaba haciéndome unos tratamientos estéticos, no eran médicos como tal. Y entonces estaba yo en la plaza, en la sala y vi que tenían un libro de este tamaño grande, para los que no nos están viendo, o sea, gordo el libro, solamente de los paquetes de servicios estéticos que tenían con los paquetes turísticos que integraban, que sobre todo era para el posoperatorio o descanso. Aclaro que no me hice ninguna operación ni nada, solo era algo ambulatorio y rápido, pero qué interesante se vuelve una disciplina que siempre ha sido como muy rígida y que en últimas está teniendo esta versatilidad con este tipo de servicios y operaciones turísticas que enriquecen, creo, la oferta de valor y la propuesta de valor también de estos paquetes. Entonces, sí, me parece interesante jugar con el dolor y jugar también con la emoción de descansar
y tener ese posoperatorio más tranquilo. Fíjate que hay que ir un poco analizando parte por parte lo que estás diciendo, porque de entrada tú puedes ver que hay diferentes tipos de tratamiento. Hay desde el tratamiento muy superfluo, como puede ser unas inyecciones de Botox, ¿no? O que te Sí. pongan unas carillas para que tengas una sonrisa de artista y que Ujú. realmente no son tan invasivas, no son tan agresivas. El dolor no es un referente, ¿no? No hay una recuperación que tengas que vivir. Y entonces ahí hay cosas bien interesantes que se están mostrando. Por ejemplo, a mí me tocó estar en Houston con el equipo de Michoacán, donde llevaban una serie de paquetes de turismo médico, podríamos llamarle de turismo médico, y ahorita regreso al tema de cómo se llama esto, ¿no? Pero ellos ofrecían que fueras a visitar Michoacán, te hacían tours por la ciudad de Morelia, que es Patrimonio de la Humanidad, por Pátzcuaro, que es Pueblo Mágico, por Janitzio, que es un referente de Día de Muertos. No importaba la época, te armaban el paquete de 3 días, no, 3 noches, 4 días, y en el Inter te ponían carillas, ¿no? Te ponían estas carillas para los dientes para tener tu sonrisa de artista. Eso sí es un paquete de turismo mezclado con una disciplina médica, que es la ortodoncia, no, bueno, no es ortodoncia, es la de los dentistas, se me fue ahorita el nombre, ¿no? Este, Odontología. porque la ortodoncia es la de los frenos, ¿no? Pero bueno, en fin, el tema Dental odontología. dental, ¿no? Entonces es un tratamiento dental no invasivo, es más estético, etcétera, ¿no? Eh, ¿Y qué pasa con todo esto? Que ahí sí estás mezclando eso. Hay un ejemplo que se llama Los Algodones, es un pueblo en la frontera norte de México, cercana a Mexicali, allá en Baja California, y Los Algodones es el destino donde más tratamientos dentales se hacen a nivel mundial. O sea, estás hablando que hay una cantidad absurda de dentistas y una cantidad absurda de gente que cruza la frontera de Estados Unidos para hacerse tratamientos dentales. El pueblo solo existe para hacer tratamientos dentales, ¿ok? Y claro, pues es una cantidad enorme, ¿por qué? Porque en Estados Unidos esos tratamientos son carísimos y en México te llega a costar 3, 4, 5 veces menos que Total. lo que te sale en Estados Unidos y realmente eso es lo que está pasando. O sea, ese flujo, digamos, de visitantes se genera por un tema totalmente económico. Primero, porque le sale más barato. Segundo, por un tema efectivamente médico, porque ya hay muchos especialistas, tanto en México como en Colombia, en Turquía, por ejemplo. Turquía está muy fuerte Ah, en el por lo tema, del ¿no? cabello. Por lo de trasplantes de pelo, está también Tailandia, en fin, hay muchos Corea. países, Corea, ¿no? Que están muy metidos en esto y tienen unos niveles de especialización bien interesantes. De hecho, en el Congreso estaba un grupo de Cali y Cali, la verdad es que mostró cosas espectaculares, ¿no? Y su nivel de preparación y demás. Me llamó un poco la atención el nivel tan bajo de pacientes, porque hablaban de alrededor de 6,000 pacientes al año, cosa que me sonó bajo, más comparado con los niveles de México. Claro, México pues tiene al vecino más grande que demanda, ¿no? Que es Estados Unidos, pero vamos, o sea, el nivel está muy bien. Y ese es un tema, el médico, ¿no? Entonces tienes lo que puede ser algo sencillo que es estético, algo médico y algo de bienestar. Y creo que cuando quieren mezclar los tres conceptos, ahí es cuando se echa a perder todo. ¿Ya? Sí. ¿Por qué? Porque tú hablabas ahora de una cirugía estética. Vamos a hablar de una liposucción. Pues una liposucción no estás hablando de cualquier cosa. O sea, estás Mm. hablando de una operación importante, pero sobre todo, y esto lo aprendí en el Congreso, el postoperatorio, la recuperación, es el 50% del éxito de la cirugía. Entonces, una persona no es que termine su liposucción y se vaya al Museo de Botero, ¿no? O a caminar 7 días por el Museo de Antropología. No,
debe de llevar un proceso de recuperación donde lleva un acompañante médico, donde hay casas especializadas que están adaptadas para que las habitaciones pues, son prácticamente un cuarto de hotel con todo el equipamiento por si hay alguna reacción negativa, hay alguna emergencia, algo que no salió bien, que pasa, y pasa mucho. Hemos escuchado casos de liposucciones que acaban en tragedias y demás, pero Sí, pasa en todo esto, ¿no? Entonces, eso no tiene nada que ver con, con una habitación de hotel, y ese es mi punto, ¿no? O sea, el tema del turismo médico me parece que le pasa lo mismo que el concepto del turismo de reuniones. En turismo de reuniones, el 60% de las cosas que se utilizan para hacer reuniones no tiene que ver con el turismo. Aquí pasa igual. En el turismo médico, más del 60% de las cosas que tienen que ver con el tema son médicos y no es turismo. Que utilice servicios turísticos, sí, es evidente porque, pues, bueno, llegas al lugar, no es tu lugar de origen, pernoctas ahí, muchas veces lo haces primero en un hotel y al día siguiente vas a la clínica, o vienes con un acompañante y tu acompañante se queda en el hotel. O sea, sí utiliza servicios médicos, pero que todo se arme como paquete turístico, ahí es donde yo no estoy de acuerdo. Y esa es la parte que creo que se debe de analizar muy bien, porque los doctores, pues no son guías, son doctores. O sea, si a mí el doctor me habla más de los lugares a visitar en su destino que de la cirugía que me va a hablar, dices, no, perdón, pero cambio de doctor. No, dices, espérame, o sea, yo lo que vengo es que, a que me operes y que me operes bien y que me expliques bien mi operación. No, no, no vengo claro, a, de no sabe. sí, sí, no vengo a que me digas, oye, pero no te pierdas los tacos que se venden en la esquina de tal, que son buenísimos. No, no. Entonces, ahí es donde creo que está haciendo ruido o cortocircuito la conceptualización. Porque un doctor quiere vender tratamientos y el doctor dice, pues obviamente a mí mi core business es la medicina. Necesito un facilitador que me venda para que en el otro país, vamos a hablar, tú hablas de conceptos de facilitadores, ¿no? El facilitador es aquel que promueve la clínica de un doctor en México para convencer al broker de Estados Unidos que lleve pacientes que él conoce y los lleve a esa clínica en México. Ese es básicamente. Obviamente, toda la parte turística toma un papel secundario, que sí se puede armar como el paquete que decía yo de dentista de Michoacán, ¿no? Eso me parece muy bien, Ujú. pero no aplica para todo. Y ese es mi punto. O sea, aplica más para lo estético y lo estético para mí es más salud y bienestar. No, no wellness. Wellness es otra cosa. Entonces, por eso me parece que causa mucho conflicto el concepto de turismo médico. Y bueno, Claro, pues como ese, sabemos que le ponemos apellido a todo, ¿no? En el turismo. Entonces, ahí es donde creo que hay que segmentar. Y de hecho también, inclusive, escuchaba yo que hay países, y creo que Colombia está entre esos, donde oficialmente no se llama turismo médico. Se llama mm, turismo de salud y bienestar por un tema de seguros, ¿no? Y de garantizar, pues, la salud de los pacientes. ¿Por qué? Porque, pues, en el momento en que las cosas no salen bien, pues se arma un tema espantoso, ¿no? Y entonces mm, ahí creo que, pues, ¿cómo validas que esté bien esto? ¿No? Entonces, bueno, ahí hay un tema. total. Sí, ahí lo que a mí me genera como dudas es precisamente lo que mencionas, es como las personas interesadas, en este caso los médicos, los hospitales, las clínicas o también incluso los mismos operadores turísticos interesados en promover este tipo de producto, porque en últimas es un producto muy interesante y muy llamativo también por la alta rentabilidad que pueda tener. Claro, Es claro que obviamente no es un paquete pues barato, seguramente pues es más, como digo, más competitivo y que tiene muchos valores pues agregados. Además por el público que también estamos hablando, es que es un público que va a elegir viajar para atender su salud, obviamente primero por el costo, porque van a poder ahorrar más o menos entre un 40% a un 80% en muchos de sus procedimientos, comparado obviamente con su país principal.
y es que en sus países principales terminan obviamente pagando muchísimo más, para nadie es un secreto eso, y pues en algunos otros lugares pues es de mucho más calidad, eh, este, esta medicina. Entonces, obviamente, como dices, también hay especialidades dentro de los distintos países, lo hablamos hace un rato, con los países que mencionabas de, bueno, Corea, que es el que tengo de referencia por los procedimientos estéticos Ujú. muy famosos ahora alrededor De del los ojos, K-pop, ¿no? y de los ojos y todo esto, y de la nariz y la piel en particular, pero también, por ejemplo, está India con la medicina ayurvédica, ¿cierto? Entonces, Tailandia lo mencionabas también, México, por supuesto, son ahí como países que están ahí como en el top, pero otra de las razones por las que también deciden atender esa salud en otros lugares es también el acceso y los tiempos de espera, que también nosotros, no, bueno, no sé si pasa en México también, pero en Colombia, por ejemplo, nos quejábamos mucho por los sistemas saturados y los tiempos de espera en las Ujú, EPS, en las entidades públicas de salud. ujú. Eh, pero si aquí es así, en otros lugares también es igual. En Canadá, tengo muchos amigos en Canadá, canadienses y colombianos que viven en Canadá y de otras partes, y exactamente pasa lo mismo. En Reino Unido también, no es que el sistema Y esté... En Estados Ah, Unidos bueno, daban datos que tardaban hasta 2 años para darte una consulta, wow, ¿no? wow, wow. Entonces, claro, si te cuesta 5 veces menos cruzar la frontera, pues obviamente vas y lo gastas ahí, ¿no? Porque además te Exacto. van a atender, porque además es curioso, porque llegas con un médico privado, no dependes del sistema de salud, llegas con un médico Ujú. privado, traes plata y obviamente pues te atienden de inmediato. Y te va a salir más Exacto. barato, además. Exactamente. Entonces, a mí lo que me genera como cierta duda es si el paciente, como decías, el paciente también es turista o el turista se convierte en paciente. Y creo que hay que definir públicos en este caso, y lo mencionabas más o menos así, el rol obviamente del paciente es como el dominante, es el público principal y que viaja motivado por esa intervención médica, pero también tiene sus particularidades dependiendo, obviamente, de la especialidad que se vaya a realizar. Eh, También está, obviamente, el otro lado, los acompañantes, cuyos acompañantes también terminan ejerciendo o haciendo, pues a sus veces, de turistas, ¿no? Claro, Es un paciente que termina, que se mueve como turista porque además usa estos servicios que decías, compra vuelos, hoteles, servicios, etcétera, pero su motivación principal va a seguir siempre siendo es el la tratamiento. cirugía y Sí, o el tratamiento, exacto, no el paisaje. exacto. Entonces, Y ese es el tema, ¿no? O sea, sí, puedo decir, oye, voy a Riviera Maya a hacerme una liposucción, me paso un mes ahí, mi recuperación va a ser pues mucho más agradable, sobre todo ya en los días finales, porque voy a disfrutar la playa, la tranquilidad del sol del mar, y regreso a mi casa diciendo que seguí un procedimiento estricto de dieta, meditación y bienestar, y no digo que me hicieron una liposucción y la gente me ve como nuevo, ¿no? Entonces, esa parte es la que tú mencionas y creo que ahí va el asunto. El objeto del viaje es el tratamiento médico, no es hacer turismo. Y si por el tipo de tratamiento te da tiempo para, pues, visitar en los lugares, hacer recorridos, probar la comida, etcétera, sensacional. El acompañante sí es diferente, juega un papel fundamental para esta parte turística de la oferta médica. ¿Por qué? Porque puede ser el que te aplauda o puede ser el que te haga pedazos, ¿no? Pero claro, si tú estás como médico enfocado al tratamiento médico, pues no estás metido en ver que el acompañante tenga un buen tour por alguna parte de la ciudad, o sea, tiene que haber un operador ahí turístico. Entonces, creo que todavía, esa parte, si bien me parece que es un mercado súper, súper,
importante, ya, y que va a crecer y va a seguir creciendo, creo que todavía no acaba de armarse correctamente. Y creo que mientras más mezclemos conceptos como médico, salud y bienestar, más complejo lo estamos haciendo. La gente difícilmente lo va a entender y sobre todo, ¿quién lo va a entender menos? Por un lado, el médico que no sabe de turismo y por otro lado, el de turismo que no sabe de procesos médicos. Y ahí es donde creo que todavía no hace tanto match el tema, aunque, pues digo, por lo que vi en el Congreso había muchas citas de negocios que no necesariamente rondaban, insisto, alrededor del turismo, rondaban más a los servicios médicos. Sí, total. Ahí te pregunto, ¿qué tan ético crees tú que es promocionar cirugías como experiencias vacacionales? Lo hablamos Pues ahorita mira, con el tema. tendría que ser mucho, en el tema más estético, en el tema de, oye, vamos a hablar de Cartagena, ¿no? Cartagena, Ujú. tú conoces bien Cartagena, yo conozco bien Cartagena, y sabemos que en Cartagena hay muy buenos médicos estéticos, muy buenos. O sea, la gente sí va a Cartagena por temas estéticos, ¿no? Tengo un grupo de amigos, no los voy a delatar, pero sé que todos van a Cartagena para ver a ese Sí. médico, ¿no? Bueno, okey, pero son tratamientos estéticos. O sea, oye, chévere, ¿no? Muy bien, pasármela unos días en Cartagena, la voy a pasar muy bien, y aprovecho para ver a mi doctor y que me ponga algo de botox o que me ponga algo de no sé qué, ¿no? Yo la verdad no tengo idea, porque nunca me he hecho un tratamiento de esos, entonces no tengo mucha idea del tema, ¿no? Pero, pues vamos, o sea, al final lo combino, es una combinación muy bonita, ¿no? Fuera de eso, ya no estamos hablando de cosas bonitas, ya estamos hablando de tratamientos, ¿no? Y ponía yo un ejemplo. Imagínate un proceso de cáncer, ¿no? O sea, un proceso de cáncer, pues, puede ser muy tardado, que lo puedes complementar con actividades turísticas para hacerlo más llevadero, sí, pero el foco va a seguir siendo el tratamiento en todo momento. Entonces, ahí es donde puedes caer una vez más en la frivolidad de la que tanto nos acusan a los del turismo, ¿no? Por querer vender servicios turísticos que no vienen al caso, caemos en eso, ¿no? Entonces, creo que ahí va a ser más un tema de ignorancia, de no tener la sensibilidad de entender hacia qué público vas dirigido, que otra cosa, ¿no? Puedes, por ejemplo, sí armar tours, ¿no? Decir, oigan, familia, tenemos la revisión anual con el dentista para toda la familia. Y vengan y de paso visiten el Museo del Café, ¿no? Ah, bueno, ok, está bien. Eso está bien. Pero el venir a hacer una cirugía, por ejemplo, la del estómago, ¿no? La banda gaso no sé qué, ¿no? Para adelgazar, pues esa tiene un proceso y también puede tener complicaciones. O sea, tú no puedes ponerle la banda y hacer que se coma al rato unos tacos, porque lo matas, ¿no? Ya lleva todo un proceso que puede ser mucho más llevadero con actividades que yo me inclinaría más por temas de bienestar, etcétera, etcétera, combinar, sí, pero siempre separarlo. O sea, no vas a venir aquí a meditar para curarte y no vas a hacerte una cirugía de caballo, ¿no? Como decimos en México, o sea, de esas cirugías enormes, ¿no? Donde te arreglan todo, para después ponerte a tirar a la playa, y tomar el sol. Esa es la parte que a mí me causa conflicto cuando hablamos de turismo médico de salud y bienestar. Claro, además, todo el tema de los seguros, por ejemplo, Claro. no es, sí, es una locura también, y obviamente tiene sus complicaciones, entonces hay como una responsabilidad bastante compleja, porque si no sería como, qué sé yo, vender bisturí envuelto en un papel de regalo. Eh, sí, con un ticket de avión, ¿no? Con un ticket de avión Sí, y un llaverito, ¿no? O un imán no. para el refrigerador, para la nevera ahí, ¿no? Sí, 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 o sea, esa es la parte también que hay que observar. Es un tema económico. O sea, el fenómeno de traslados
de pacientes de un lado al otro empieza por un factor económico. Me sale más barato acá que acá. Se especializa la oferta del lugar de destino, sigue siendo más barata, pero más especializada, y entonces atrae a otro tipo de mercado. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que ya como mexicano, pues puedes encontrar al mismo precio quizás el tratamiento que encuentras en Cartagena, pero ya es la fama del doctor de Cartagena, ya no es el precio, ¿sí? Para Sí, el resto, para los países, digamos, europeos, asiáticos y Estados Unidos y Canadá, sigue siendo más barato. Pero para el resto, para los latinos, pues es lo mismo. Entonces, va en ese sentido. Primero era una migración por el costo médico, después se vuelve por la reputación y después creo que sí va a jugar un papel importante el destino. O sea, sí va a jugar un papel importante. Pero también hay destinos que no tienen gracia turísticamente hablando. Y sí, específicamente, pues me voy a destinos en la frontera de México. O sea, no son los más atractivos turísticamente hablando. O sea, si le buscas, claro que tienen atractivos turísticos. O sea, un Tijuana, pues claro que tiene una magia muy particular. A mí me encanta Tijuana, pero así que si se están imaginando la playa, el sol, todo bonito, pues no es el mejor lugar. Hay otras playas mejores, ¿no? ujú, Ciudad Juárez, ¿no? Ciudad Juárez tiene sus cosas, ¿no? Muy particulares que a mí me encantan, pero no a todos. Entonces, muchos es, voy, me hago el tratamiento y me regreso. ¿Por qué? Porque ahí me sale más barato y ahí está el especialista, punto, ¿no? Entonces, esa parte creo que hay que ir, sí, delineándola estratégicamente para los diferentes destinos y aplica de forma distinta. Creo que en el caso de Cali, a mí me llamó la atención porque dicen, oye, sí tenemos muchas clínicas, tenemos muchos especialistas y queremos que aproveches, y como lo venden ellos, ¿no? Eh, la naturaleza que tiene una ciudad dentro, ¿no? O sea, como diciendo, es más naturaleza Cali que ciudad, resulta que es una ujú, naturaleza que tiene una ciudad adentro. Está muy bien, claro. pero insisto, nuevamente, si voy a hacerme un tratamiento de cirugía invasiva fuerte, híjole, lo que menos me interesa es que la ciudad esté dentro de un bosque o esté en una playa o lo que sea. Lo que quiero es sentirme bien. Y por Claro. último, ya con eso cierro, las aseguradoras. Tocaste un tema fundamental, fundamental. ¿Y cuál es el tema? Eh, a las aseguradoras, pues claro que les conviene que vayas a un lugar más barato, ¿no? Sí, Pues, por supuesto, dicen: "No, vete al barato". ¿Por qué? Porque me cuesta menos el siniestro. Y entonces ahí también regresas a la ética. Ya es, tu seguro aplica, porque no todos los seguros aplican, ¿no? Hay unos, ¿no? Que son totalmente internacionales y te aplica en cualquier lado y llegas con uno de esos, no me acuerdo mucho, no me acuerdo bien la marca, pero había uno europeo que lo traías a México y bueno, te ponían alfombra roja. ¿Por qué? Pues porque el seguro cubría todo, ¿no? Claro, era muchísimo más barato. Entonces, esa parte también creo que hay mucho que trabajar. Y nada más te dejo esta pregunta, Pau. ¿En dónde entran las autoridades que norman, gobiernan y regulan el turismo para validar que todos esos servicios médicos que se ofertan como parte de los paquetes turísticos sean los adecuados? Necesitamos una certificación de salud por parte de turismo. Uf, no sé, ahí lo dejo. Bueno, eso también son parte de los cambios que se deben ir haciendo conforme también a la tendencia de mercado, pues vaya cambiando. En últimas, creo que con esto que me estabas, último que estabas diciendo, me dejaste a mí pensando si tal vez en vez de pronto que el turismo médico se enfoque en los viajeros que viajan por operarse directamente, más bien sea como viajar a prevenir o cuidar esa salud mental o desestrés o eliminar ese burnout, pero eso en últimas es turismo de bienestar o termina siendo más turismo de Turismo es más bienestar. de salud y bienestar, ¿no? Es como más Sí,
el pampering, ¿no? El estarse cuidando, el estar previendo, que está muy bien, o sea, ojalá hubiera más cultura de esas, evitaríamos Sí, muchos procesos de los otros, ¿no? de pronto lo Pero que falta ahí es empaquetización, ¿o qué cree? exacto, esa es la parte que me parece fundamental. ¿Y por qué? Porque si en un congreso como estos pones a hablar a médicos, imagínate, la mitad de la Ujú. audiencia que yo tenía en mi conferencia eran médicos. Cuando yo les hablaba de turismo y tal, pues obviamente me veían como diciendo: "¿Y este loco de qué está hablando?", ¿no? Yo Ah, venía a la parte médica del congreso, no a la parte turística del congreso. Entonces, también hay un proceso de sensibilización de un sí, lado y del otro, ¿no? Hay que sensibilizar a los médicos en el turismo y a los turisteros en la medicina, y ahí, ¿no? Pero ya se nos claro. acabó el tiempo, Pau, para variar, o sea, hablas mucho, Ay. hablas mucho, ¿no? Nada, es Ya, que los temas siempre dan para eh más. Pero bueno, ya con esto los dejamos y pues a ustedes muchas gracias por haber llegado hasta acá. Dejen sus comentarios, siempre los estamos leyendo allí. Y bueno, si tienen dudas sobre el tema, déjenlo, comenten, cuéntenos qué piensan pues del episodio, compártanlo. Ya saben dónde nos pueden escuchar en @conexión turismo, en Deezer, Apple Podcast, Spotify, también por supuesto en YouTube. Y bueno, nos vemos en una próxima. Gracias por escucharnos. Gracias. Chao. Conexión Turismo.